Hola, bienvenidos una vez más a Oman, historias del arte y el judaísmo en Radio Sefarat. Hoy nos vamos a ir hasta Jerusalén, pero vamos a hacerlo primero vía Alemania y vía el Reino Unido, con la figura de un escultor llamado Beno Elkan, no muy conocido, pero un escultor judío alemán de nacimiento, londinense de adopción y creador de la gran menorá de la Knesset en el Parlamento israelí en Jerusalén, la capital de Israel. Entre otras muchas obras más, claro está. Fue un gran escultor del bronce, creador de bustos y cenotafios, incluso diseñador de medallas militares, víctima del nazismo, y todo con un estilo muy personal que se caracteriza por no encuadrarse en ninguna convención didáctico-crítica del mundo de la escultura en el siglo XX. Beno Elkan nació en Dortmund en el mes de diciembre del año de 1877. Era hijo único de un sastre, Salomón Elkan, y su esposa, Rosalie Eiderger, y tuvo una educación judía estándar con su bar mitzvah, sus estudios de Talmud Torah, y luego cuando llegó a lo que sería sus estudios de secundaria de la época, fue pensionado en el castillo de Rossi, en el lago Lehmann de Suiza, la escuela más cara del mundo, que tiene dos campus, uno de invierno en la estación de esquí de Gstaad y otro de verano. Un sitio donde estudiaron Rainiero de Mónaco, los 6 hijos del último Shah de Persia o Balduino de Bélgica, para hacernos una idea. En 1897, no obstante, él hace las pruebas de acceso en la Academia de Bellas Artes de Múnich y, con un breve paréntesis para el servicio militar, continúa sus estudios hasta que en 1903 toma la decisión de consagrarse al arte de la escultura. Y ese mismo año, el redactor jefe de un importante periódico de su ciudad natal, Dortmund, le encargará su primera obra, una escultura de una joven para la tumba de la familia Richter. Es en esta época también donde conocerá a su esposa, la conocida pianista en la época, Hedwig Einstein, con la que se casará en 1907. Pero antes de eso, Beno Elkan irá a París en 1905, donde tendrá un taller compartido con otros 2 escultores, y allí tendrá, nada más llegar, una exposición en la Sociedad Nacional de Bellas Artes, en la que conocerá a alguien que le causará una gran impresión, el gran escultor Rodin, una persona que será una posterior influencia en su obra, sobre todo en la que sería la obra cumbre de Elkan, la menorá de la Knesset. También de estos años en París queda el recuerdo de una gran amistad con Pasquin, el pintor judío de la Escuela de París, que ya hemos tratado aquí mismo en Oman. Luego de París se irá
a vivir 3 años ya con su esposa entre 1908 y 1911 a Roma. Habitarán ni más ni menos que en un palacio que perteneció al Papa Julio III, y en Roma él hará un estudio profundo de la escultura renacentista diseminada por todos los museos que hay en Italia. De Roma pasarán a Alemania de nuevo y se instalan en Alsbach, y allí creará un cenotafio para cementerio importante y varios bustos de personajes conocidos. Pero todo este esplendor creativo es interrumpido por el estallido de la Primera Guerra Mundial, donde él será oficial de aprovisionamiento en Polonia, aunque luego será exento porque enfermó de cólera, como cuenta en un libro que presenta terribles ilustraciones suyas de una vivencia que no debió de ser absolutamente fácil para él. Tras la guerra se instalarán la familia en Frankfurt, donde ya empieza a conocer algunos problemas. Se le encarga un memorial para las víctimas de la guerra, un memorial que se inauguró en octubre de 1920 y que va a ser criticado por los nacionalistas alemanes. De hecho, empieza a partir de ahora una escalada de acoso y derribo, no contra él, sino contra prácticamente todo judío, y que terminará con un exilio en el año de 1935. Las obras de Elkan que están en Alemania van a ser retiradas de los espacios públicos. Su casa particular va a ser confiscada, y en virtud de su carácter no ario, por una ley de 1935 se le enviará una carta donde se le comunica que le está terminantemente prohibido ejercer su profesión. Y para todo esto su hijo también tiene problemas en la universidad y tiene que acabar abandonándola. Así que se conjuga todo para que la familia abandone Alemania y se instale en Londres, concretamente en Paddington, y allí va a crear un gran nombre como escultor a partir de una exposición que hace en la Academia Real con un busto conocido del mismísimo Rockefeller, y recibe muchos encargos de candelabros para abadías de Inglaterra, bustos de personajes famosos como los Rothschild o Arturo Toscanini, y también el de Kipling en el Colegio Imperial de Windsor hoy. Y en 1943 su casa en Londres es bombardeada, lo que conocemos como el Blitz, y tras la guerra abandonarán ya por completo Europa, instalándose en los Estados Unidos. En 1950, un poco tiempo después de la refundación del Estado de Israel, Lord Edwin Samuel, que es hijo de Herbert Samuel, el primer judío practicante, miembro del gabinete británico, instigador del mandato británico en Palestina, del cual fue nombrado alto comisionado, pues su hijo, Lord Edwin Samuel, pide a Elkan crear
una menorá de bronce que signifique como una manifestación de admiración y amistad del gobierno británico al pueblo de Israel, pueblo que, recordamos, se acaba de independizar de el Imperio Británico. Elkan acepta el encargo y trabajará 6 años en esta obra, 6 años de composición y realización, en la que quedaría esculpida figura a figura lo más relevante de la milenaria historia judía, no sin críticas, por ejemplo, como de la comunidad judía ortodoxa de Londres, a la que no le gustaba que estuviera representado el Cantar de los Cantares con las figuras del rey Salomón con la Sulamita. El carácter iconoclasta de la religión judía no permite este tipo de representaciones, pero allí, en estos 7 brazos, están representados desde Jeremías a Maimónides, y la obra fue presentada al público en febrero de 1956 en la Tate Gallery y en el 15 de abril del mismo año en Jerusalén. Después, en 1966, se transfiere el emplazamiento de la obra al emplazamiento actual frente a la entrada principal del nuevo edificio de la Knesset, el Parlamento israelí, y allí todo el mundo puede contemplar y admirar este candelabro que en origen fue, como sabemos, un encargo divino al primer artista judío, Betzalel, para que el tabernáculo tuviera una representación sagrada de la zarza que no se consume. Y Elkan aprovecha esta forma abstracta de este arbusto, de este mundo vegetal, para realizar en bronce esculpido el árbol genealógico que va desde los grandes profetas a las víctimas del gueto de Varsovia. 3 años después, en Londres, Bene Alkan fallecerá. Y esto ha sido todo por hoy en Aoman, historias del arte del judaísmo. La semana que viene, una historia completamente distinta.